With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. 1, 2, 3. No. El antepenúltimo mohicano. Nos encontramos en la 27ª edición del Festival de Málaga. De nuevo hemos pasado por la sección Zona Cine y vamos a hablar hoy de la película Hojarasca, que ha presentado la directora Maku Matxin, una película que ya ha pasado por la sección Forum de Berlinale y que ahora hace su estreno aquí en el Festival de Málaga. Una historia de 3 hermanas que vuelven a reunirse en Canarias para repartir las tierras de la herencia, una película que nos habla de las raíces y creo, Maku, si no he entendido mal, que el propio arraigo a tu tierra te trajo esta historia que narra también el arraigo a la tierra. Cuéntanos. Sí, pues bueno, ¿no? Esto de estar viviendo fuera mucho tiempo, ¿no? Que te sientes como obligado a migrar de las islas porque se supone que, ¿no? Es muy difícil dedicarte a lo que te dedicas. Entonces estuve viviendo en Buenos Aires y estudiando un máster de cine documental allí y fue justamente viviendo tan lejos lo que, ¿no? Me revolvía internamente y me hacía pensar y reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Pues el origen, pues sentimiento de pertenencia, pues, ¿no? De dónde venimos, quién es tu familia, ¿no? Y quiénes la conforman y pensar un poquito, ¿no? Sobre eso, ¿no? Y fue ahí, ¿no? Estando tan lejos que de una manera natural empecé a fabular sobre una historia, sobre 3 hermanas que tienen que ponerse de acuerdo con una herencia, ¿no? Que esas 3 hermanas son mi madre y mis tías. Era mi siguiente pregunta, como en un principio iba a preguntar hace un momentín en la rueda de prensa cómo encontrabas estas 3 actrices, pero de repente dices, no, es que son mi familia y hay gran parte de realidad en esta historia. Cuéntanos cómo ha sido trabajar en familia y cómo ha sido desarrollar el guión, porque creo que hay una fina línea entre la ficción y el documental dentro de esta película que merece la pena destacar. Pues sí, trabajé con el guión, ¿no? Digo, un guión que luego, pues como digo siempre, es un papel que uno cuestiona, rompe el primer día de rodaje, pero escribí un guión, pues bueno, durante el 2018, utilizando unos materiales de mis encuentros con mi madre y mi tía Carmen, ¿no? Nos estuvimos yendo a cada 3 meses, ¿no? Con cada cambio de estación, nos íbamos al pueblo y yo grababa con mi cámara pequeñita y con mi grabadora de audio, pues grababa pues las distintas tareas del campo, ¿no? Pues el bareo de las almendras, pues la vendimia, las hogueras que se hacen cuando se limpian los rastrojos en invierno, ¿no? Todos estos elementos que forman parte del día a día de mi tía que vive en el pueblo. Y de esas grabaciones, esas transcripciones, de sus conversaciones, de sus anécdotas, fueron surgiendo esas escenas que puse en el guión. Y claro, con ese miedo de, sí, bueno, en el guión está bien, ¿no? Para una novela bien, pero y luego, ¿no? ¿Qué pasará cuando tenga que rodar esto con un equipo de filmación que no pertenece a mi familia y quiera mandarles a repetir cosas, ¿no? Yo tenía miedo, ¿no? Digamos, sí, pues esa incertidumbre de que no sabes si se prestarán a hacer eso y descubrí rápidamente que tenían muchas ganas de jugar
como niñas que fueron, porque de hecho una de las inspiraciones del proyecto son las fotografías del álbum familiar, de verlas de pequeñitas, muy, pues con un vínculo muy, muy cercano. Y yo no entendía nunca, ¿no? Viendo esas fotos, cómo podían, ¿no? Personas que se quieren separarse por huertas que no valen nada, ¿no? Por cosas materiales. Entonces, bueno, de ese juego y de esas ganas de compartir surgió esta película. Háblanos del planteamiento visual, porque Canarias es territorio de rodajes ahora mismo, sin embargo es territorio de rodajes que llegan de fuera y rodan en Canarias, sin embargo aquí vemos todo lo contrario. Se rueda desde las profundidades de Canarias, desde lo más profundo, desde lo más rural, y planteas unas islas que no son lo paradisíacas que quizás nos muestran normalmente, sino que aquí nos planteas unas islas grises y oscuras. ¿Por qué este punto de vista? Bueno, ¿por qué no? ¿No? He sufrido tanto el frío, el frío de estar allí en aquel pueblo, en el topo, como dice, ¿no? La casa está en lo alto de una montaña, está como a casi 2.000 metros de altitud. Entonces, en los veranos son muy calurosos y en frío hace un frío tremendo, ¿no? Entonces, pues ese contacto, ¿no? con lo natural y con el clima, para mí era importante. Y digo, pues sí, no me conecta nada esta visión estereotipada que viene de afuera y que incluso nosotros repetimos, ¿no? Como autopuesta en escena, ¿no? De Canarias como paraíso. No quería trabajar con eso. De hecho, llevo hace tiempo, ¿no? Con mis trabajos de cortometraje, ya trabajando con esa idea, ¿no? de encontrar, ¿no? estos vínculos y estas tensiones entre el territorio y los habitantes, ¿no? Y claro, Canarias está muy atravesada, o yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Es un territorio frágil, es limitado, ¿no? Son islas, o sea, es que a poquito que las explotemos, ya está, se terminaron todos los recursos, ¿no? Y entonces, bueno, mirar desde otro lugar, ¿no? Como de descolonización de la mirada, pues bueno, es con una idea con la que llevo trabajando hace tiempo, ¿no? Pero no era una idea teórica para esta película. En esta película yo quería, pues de una manera orgánica, seguir trabajando desde esa línea. Pero claro, yo tenía claro que quería grabar en las huertas de mi familia y allí en la casa que era de mi bisabuela, sin estar pensando en estas imágenes, ¿no? Como hiperestilizadas de Canarias, sencillamente pues transmitiendo un poco las sensaciones del lugar y de los personajes a través del territorio. Hablabas antes de ese trabajo de reguionizar todo con las tres protagonistas, pero ha sido un proceso de muchas construcciones de historias. Por un lado en un primer preguión, luego sobre las mismas escenas que rodabais, y has hablado incluso de también montar la historia a través del montaje. ¿Cómo ha sido cada proceso de montar la historia? Estás escribiendo todo el tiempo, o sea, es que además sigues escribiendo, el guión no para hasta que no le das a exportar a la película, estás todo el tiempo reescribiendo y reescribiendo la historia. Entonces, escribes por un lado cuando estás en fase de desarrollo, que estás en tu casa confortablemente y tienes la posibilidad de fantasear pues como un escritor, ¿no? Una escritora, todo lo que se te ocurre lo pones en un papel, pues sabes que luego, ¿no? Eso hay que cotejarlo con lo real. Y entonces surge esta confrontación, ¿no? Tengo una serie de ideas que quiero confrontarlas con mis personajes, ¿no? Entonces yo tenía claro que, bueno, ese guión me servía pues para las ayudas y como guía para encontrar las emociones que yo quería abordar en la película, ¿no? Pues de perdón, de reconciliación, de dolor, de culpa, ¿no? Como había ideas que quería yo trabajar en la película. Y entonces yo tenía una serie de escenas, pero que luego te pones a rodar y descubres que hay otras cosas. Y yo estaba con una libretita todo el tiempo tomando notas de todo lo que ellas iban diciendo cuando no estábamos rodando, ¿no? Digo, uy, esta frase me ha encantado, me la anoto para la siguiente escena, ¿no? Entonces, bueno, tienes un texto antes de empezar la mañana,
suceden otras cosas porque lo abres a lo real y a que todos, ¿no? para compartir y participar entre todos. ¿No? Con el deseo de que surja lo documental, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque estás trabajando de una manera observacional en algunos casos, en otros momentos tienes una idea que como clara de en esta escena tiene que suceder algo porque me ayuda a crear un arco dramático, ¿no? De acciones básicas, ¿no? En torno a la herencia, pero luego en realidad es como un MacGuffin para trabajar en otra línea, ¿no? Es como una excusa para ir a algo más profundo, ¿no? Entonces, para llegar a ese algo más profundo, pues tienes que estar como permanentemente abierta a encontrar ¿no? Pues esos ítems, ¿no? Esas señales de la realidad, cómo incorporarlas en la película. Y luego por las noches reescribiendo lo que quieres hacer al día siguiente, ¿no? Y en montaje, estás todo el rato reescribiendo, sí, sí. Hablas de, por un lado, las tres protagonistas, por otro lado, ese campo de la casa de tu familia como segundo protagonista, y un tercer protagonista muy importante que es el volcán. Cuéntanos cómo de repente el rodaje pasa porque la película pase por la naturaleza y la naturaleza sea la que marque el rodaje. Pues la naturaleza ya estaba, y estaba desde el guión, ¿no? En el guión no estaba que iba a explotar un volcán, pero la naturaleza ya estaba en forma de tormentas, de nieblas, de vientos huracanados, ¿no? Con el deseo de que sucediera eso en el rodaje y que me ayudara a canalizar emociones, ¿no? De los personajes. Y claro, en medio del rodaje explota el volcán, ¿no? Y claro, pues te pilla de sorpresa, pero es un personaje como si lo estuvieses como evocando de alguna manera a lo largo de la película, ¿no? Porque es ese personaje que te hacía falta y tan contundente y tan rotundo que iba a decir todo lo que ellas no podían, ¿no? Y estaba esperando, ¿no? Porque yo tenía ahí apuntado, ¿no? Me gustaría que la película terminara con una escena de tormenta fuerte, en donde los tres personajes tuviesen, ¿no? Que hubiese una reconciliación, hubiese una catarsis, ¿no? Un momento catarsis. Y eso lo vas dejando porque tienes que resolver otras cosas que son más importantes, ¿no? Que son, pues, conflictos de personajes, llegar a lo íntimo, llegar como a capas más sutiles del relato. Y bueno, y explota y bueno, te ha facilitado un poco la labor de producción, ¿no? Que es tremendo también, ¿no? Porque por un lado es algo tan espectacular, tan fuerte, tan poderoso, tan espectacular, ¿no? En todo su sentido, que no es cinematográfico. O sea, tú no estás haciendo nada, eso ya es así, tú no estás aportando nada a ese momento, ¿no? Y es muy arriesgado, ¿no? En colocarlo como personaje, porque te puedo decir que tenemos imágenes espectaculares del volcán y he utilizado la más fea, ¿no? O sea, quería dimensionarlo en la medida de la historia, que era una historia íntima, donde los personajes tenían que seguir siendo ellas, no de repente un personaje como este, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar la medida para que entre de una manera respetuosa, digamos, de una manera orgánica, ¿no? A la escala de lo que estábamos filmando y rompa un poco, claro, las dinámicas y ayude a generar ese reencuentro, esa catarsis, ¿no? Bueno, lo estábamos deseamos que algo así sucediera, pero no lo provocamos nosotros. Muy rápidamente, ¿cómo fue ese paso por Berlín? Ya para terminar, ¿cómo fue ese paso por Berlín? Y bueno, ¿cuál es el recorrido ahora de la película? Berlín fue maravilloso, una experiencia muy bonita en muchos sentidos, ¿no? Uno por el lado emocional, que es el que más me toca, que pude ir con una de las protagonistas, con mi madre, y compartirlo en familia fue precioso, ¿no? Es como cerrar el círculo. Yo quería que fueran las tres protagonistas, pero era difícil por cuestiones de salud. Y por el otro lado, el compartir con el público los Q&A, ver las salas llenas, tantas preguntas y tantas inquietudes y darte cuenta que
que estás contando una historia que es muy íntima pero a la misma vez universal, que es al final lo que deseas y que puede conectar con público de distintas culturas. Pues para mí eso fue hermoso. Y ahora pues acompañando a la película en sus primeros pasitos, ¿no? En festivales, y ahora iremos a Aldá de Barcelona. Y luego vendrán más festivales de los que no se puede hablar todavía, pero bueno, con muchas ganas de seguir acompañando la película y que la siga viendo la gente en salas, ¿no? Enhorabuena por la película, Macu. Muchísimas gracias.